Gabriel Ernesto. En sus bosques hay un animal salvaje, dijo Cunningham, que era pintor. Fue cuando Banchele lo transportaba a la estación. No habló más que eso, pero su silencio pasó totalmente inadvertido porque Banchele tenía la costumbre de parlotear permanentemente. Algunos zorros perdidos y algunas comadrejas, dijo Banchele. No es nada. El pintor no respondió. ¿Qué me quiso decir con eso del animal salvaje?, le preguntó luego Banchele, cuando se encontraban en el andén. Nada, son imaginaciones. Aquí llega el tren, dijo Cunningham. Aquella tarde Banchele paseó por sus bosques, como era habitual. Tenía un halcón embalsamado en su estudio y reconocía numerosas flores silvestres. Esto hacía que la tía lo definiera como un gran naturista. En realidad, lo que había que decir es que era un gran caminador. Tomaba notas en su mente cuando paseaba, no tanto para contribuir a la ciencia, sino para tener temas de conversación. Cuando empezaban a florecer las campanillas, avisaba a todos. Sus interlocutores podían darse cuenta por la época del año, pero, al menos, tenían la certeza de que Banchele les era sincero. No obstante, Banchele observó aquella tarde algo que le era ajeno a sus habituales experiencias. Sobre una roca lisa, junto a un estanque que estaba rodeado de robles, había un muchacho de unos 16 años, tendido y secándose al sol, sus miembros húmedos y morenos. Sus cabellos estaban despeinados por el reciente chapuzón y se distribuían alrededor de su cabeza. Sus ojos, castaño claro, con un brillo y una transparencia casi atigrados, vigilaban a Banchele con cierta ociosa mirada. Era una presencia que él no esperaba, y Banchele cometió la torpeza de pensar antes de hablar. ¿De dónde podía provenir este muchacho de aspecto salvaje? Hacía unos 2 meses la mujer del molinero había perdido a un niño, supuestamente llevado por las aguas del canal del molino, pero había sido un niño pequeño, no este joven adolescente. ¿Qué haces aquí?, preguntó. Es obvio que tomo el sol, contestó el muchacho. ¿Dónde vives? Aquí, en los bosques. No puedes vivir en los bosques. Son muy agradables estos bosques, dijo el muchacho con algo de ternura en la voz. ¿Pero dónde duermes? No duermo de noche, es cuando estoy más ocupado. Banchele comenzó a pensar irritado que se enfrentaba a un problema que no tenía fácil solución. ¿Qué comes? Carne, dijo el muchacho, y pronunció la palabra como si realmente la estuviera saboreando. ¿Carne? ¿Qué clase de carne? Conejos, aves silvestres, liebres, aves de corral, corderos cuando estamos en temporada, niños cuando puedo apresar uno. En general los guardan bien por la noche, que es cuando yo salgo a cazar. Hace 2 meses que no pruebo carne de niño. Banchele pasó por alto esta humorada y derivó la conversación hacia el tema de posibles delitos. No piensas con la cabeza si me dices que te alimentas de liebres. Las liebres no se dejan atrapar fácilmente. Es que por la noche cazan 4 patas, fue la elíptica respuesta. ¿Quieres decir que cazas como un perro? El muchacho rodó y se quedó de espaldas, emitiendo una extraña risa que era agradable como el sonido de un arroyo y tan desagradable como un gruñido. No creo que ningún perro se arriesgue a acompañarme de noche. Banchele comenzó a darse cuenta de que en ese muchacho de extraños ojos había algo realmente misterioso. No puedo permitir que te quedes en estos bosques, le dijo Banchele con autoridad. No querrá que me aloje en su casa, replicó el muchacho. Era alarmante que este joven desnudo y salvaje pudiera alojarse en la casa de Banchele, que estaba perfectamente ordenada. Si no te retiras, me obligarás a echarte, dijo Banchele. El muchacho se volvió como un rayo, se arrojó al estanque y en un momento apareció en el barranco donde estaba Banchele. Si hubiese sido una nutria, ese movimiento no hubiera llamado la atención, pero en un muchacho, Banchele lo halló muy sorprendente. Retrocedió de modo involuntario, tropezó en la orilla resbaladiza y se encontró en el suelo con aquellos ojos amarillos de tigre muy cerca de los suyos. Por instinto, se llevó las manos al cuello. El muchacho se rió con una risa en la que el gruñido había desplazado al arrullo, y con otro rápido movimiento asombroso desapareció entre un montón de malezas y algas. ¡Qué bestia increíble!, exclamó Banchele al ponerse de pie, y recordó las palabras de Cunningham. Hay un animal salvaje en sus bosques. Mientras regresaba a su hogar, Banchele comenzó a rememorar algunos episodios que podían relacionarse con la existencia de este sorprendente joven salvaje. En los últimos tiempos, la caza había raleado. En las granjas advertían la desaparición de algunas aves.
Inexplicablemente, venía escaseando las liebres y también había recibido denuncias de que los corderos estaban desapareciendo de las colinas. Era posible que ese muchacho salvaje hubiese dado de caza acompañado por algún perro adiestrado. Había contado que a la noche cazaba en 4 patas. También, de un modo raro, había dicho que ningún perro se arriesgaría a acompañarlo por la noche. Era sin duda misterioso, y cuando Banchel le recordaba los últimos episodios, se detuvo en su andar y detuvo sus especulaciones. El niño del molino, que había desaparecido hacía 2 meses. Lo que se había dicho y admitido era que había caído en el canal del molino y que las aguas no lo habían arrastrado. Pero la madre dijo siempre que había oído un grito en la colina en dirección opuesta al canal. No lo podía creer, por cierto, pero deseó que el muchacho no hubiese dicho que había comido carne de niño 2 meses atrás. Esas cosas no debían decirse ni en broma. Banchele, contra su costumbre, no hizo comentario acerca de lo que había descubierto en el bosque. Su situación de asesor y consejero de la parroquia podía sentirse afectada por tener dentro de su propiedad un personaje tan dudoso. Era posible que recibiera una demanda seria a causa de los corderos y las aves de corral que habían desaparecido. Durante la cena, entonces, se mantuvo en un silencio que no era habitual en él. ¿Qué le pasó a tu lengua?, le preguntó su tía. Parece que hubieras visto un lobo. Banchele pensó que esa frase de su tía era bastante tonta. Si en su propiedad hubiera visto a un lobo, más bien que su lengua estaría ocupada. A la mañana siguiente, en el desayuno, Banchele se dio cuenta de que el desasosiego sufrido el día anterior por aquellos episodios no se había ido y decidió ir en el tren al pueblo vecino a ver a Cunningham y saber qué era lo que éste había visto para hablar acerca del animal salvaje de los bosques. Cuando decidió esto, sintió que su buen ánimo natural volvía un poco, y mientras se dirigía a fumar un cigarrillo a la otra sala, se puso a tararear una melodía popular y alegre. Mas cuando entró en el cuarto, la melodía dio paso a una piadosa invocación. Porque echado con gracia sobre la reposera se hallaba el muchacho de los bosques. Estaba más seco que la última vez, pero no se notaba ningún cambio en su atuendo. ¿Cómo te atreves a venir aquí?, le preguntó furioso Banchele. Usted me dijo que no debía quedarme en los bosques, respondió el muchacho con calma. Pero no te dije que vinieras aquí. ¿Qué ocurriría si mi tía te ve? Y para disimular el efecto del escándalo, Banchele ocultó deprisa y como pudo el cuerpo del huésped inoportuno con las páginas del Morning Post. Fue en ese momento que su tía entró en el cuarto. Es un pobre muchacho que se perdió y perdió la memoria. No recuerda quién es ni de dónde viene, explicó con desesperación Banchele, mirando con temor el rostro de ese pillo para ver si agregaba algo de candor a su natural salvaje. La tía se mostró muy interesada. Tal vez tenga alguna identificación en su ropa interior, dijo. Es que parece haber perdido casi toda su ropa, respondió Banchele, realizando movimientos rápidos y desesperados para que el Morning Post se mantuviera en su lugar. Un muchacho desnudo y sin hogar era capaz de conmover a la tía de Banchele, igual que un gatito o un perro abandonado. Debemos hacer todo lo que podamos, propuso, y de inmediato, un enviado estaba de regreso de la rectoría donde había un joven sirviente, con un traje y todo lo demás, camisas, zapatos, cuello. Aunque vestido limpio y elegante, el muchacho no había perdido ese carácter siniestro que percibía Banchele, pero su tía, en cambio, lo encontró muy bien. Tenemos que darle un nombre, hasta que sepamos quién es, dijo. Me parece que lo llamaremos Gabriel Ernesto. Son nombres justos para un muchacho bien. Banchele estuvo de acuerdo, aunque en su interior no creía que fueran adecuados para aquel muchacho en particular. No terminaron sus dudas cuando su viejo y sereno Spaniel salió como un rayo de la casa, apenas vio entrar al muchacho, y se quedó afuera ladrando y temblando en el sitio más alejado de la huerta. Y el canario, que habitualmente era como Banchele, expansivo con las cuerdas vocales, se redujo a emitir unos asustadizos trinos. Como nunca estuvo dispuesto a consultar a Cunningham de inmediato. Mientras él se dirigía hacia la estación, su tía se quedó haciendo los preparativos para recibir a la hora del té a los niños que asistían a su escuela dominical. Cunningham al principio se mostró reservado. Mi madre falleció de una dolencia cerebral, explicó, y comprenderá que no soy proclive a aceptar o a pensar
en cualquier hecho fantástico que pueda haber visto o creído haber visto. ¿Qué es lo que vio usted? Mire, lo que creí ver es algo tan fantástico que ningún hombre en su razón le daré crédito. La última tarde que estuve junto a usted, yo me encontraba medio oculto en las zarzas dentro del portón de la huerta. Estaba contemplando cómo caía la tarde cuando descubrí un muchacho desnudo, seguramente un bañista de algún cercano estante, de pie sobre la colina, contemplando como yo el crepúsculo. Parecía un fulano salvaje de los ritos paganos, y sentí ganas de tomarlo como modelo, y me parece que, sin pensarlo, lo hubiese convocado. Pero en ese momento, el sol se perdió de vista detrás del horizonte y las naranjas y las rosas desaparecieron del paisaje, que se volvió gris y frío. Y en ese momento sucedió algo también sorprendente. El muchacho había desaparecido. ¿Borrado de la nada? No, esto es terrible, respondió el pintor. En la colina, donde un segundo antes había un muchacho, ahora se encontraba un gran lobo negro con unos colmillos crueles y unos ojos amarillos que brillaban. Usted pensará... Pero Banchele no se detuvo a pensar. Ya iba camino a la estación a toda velocidad. Dejó de lado la idea de un telegrama. Gabriel Ernesto es un licántropo. Era una forma totalmente tonta de comunicar la situación, y su tía se creería que era un mensaje secreto cuyas claves se le había olvidado transmitirle. La única esperanza que tenía era alcanzar la casa antes de que se fuera el sol. El vehículo que contrató apenas bajó de la estación le pareció extremadamente lento a lo largo de la campiña, que era rosada y malva a esa luz de crepúsculo. Cuando arribó, su tía estaba guardando los restos de pasteles y dulces. ¿Dónde se encuentra Gabriel? ¿Dónde se encuentra Gabriel Ernesto? Casi gritó. Fue a acompañar al pequeño Top hasta su casa, dijo su tía. Se hizo tan tarde que no me pareció bien dejarlo que fuera solo. Qué hermosa puesta de sol, ¿no te parece? Banchele, aunque miró el resplandor del cielo allá en el oeste, no se detuvo a discutir su belleza. A una velocidad inusual para él, se lanzó por el sendero estrecho que llevaba a la casa de los Top. A un lado discurrían las aguas del canal del molino y al otro se elevaba la ladera desnuda de la colina. Una pequeña franja roja de sol aún brillaba en el horizonte, y en la siguiente vuelta del camino debía divisar a la pareja que estaba persiguiendo. Pero, de pronto, todo quedó sin color y una luz grisácea llenó todo el paisaje con un cambio violento. Banchele oyó un grito de terror y detuvo su carrera. Nunca volvieron a ver al pequeño de los Top, ni tampoco a Gabriel Ernesto, pero las ropas de éste se hallaron en el camino, lo cual hizo suponer que el niño se había caído al agua y que el muchacho se había desnudado y sumergido en un intento vano por salvarlo. Banchele y uno de los trabajadores de los alrededores afirmaron haber oído el grito de un niño cerca del lugar donde aparecieron las ropas. La señora Top, que tenía otros 11 hijos, se resignó, pero la tía de Banchele lloró mucho a su perdido huérfano. Por iniciativa suya, se colocó en la iglesia de la parroquia una placa de bronce, en memoria de Gabriel Ernesto, un muchacho desconocido que sacrificó con valor su vida por la de un niño. Banchele no era capaz de negarle algo a su tía, pero en esta ocasión rechazó firmemente añadir su nombre a la nómina de los que recordaran el de Gabriel Ernesto.